Nahuel Lema, cofundador de Coder House. De mejora continua, un poco de programación, un poco de tecnología, un poco de todas esas cositas. Va a llegar un momento donde la estructura inicial con la cual se pensó va a empezar a tambalear. ¿Cuál es el NPS de determinado servicio? ¿Cuál es el NPS de determinado producto? ¿Cuál es el uptime de las APIs? ¿Cuál es la API que más se consume? La tecnología deja de ser solo una herramienta. Empieza a marcar tiempos, límites y decisiones de negocio. Ahí es donde muchas empresas se equivocan y donde se define cómo van a crecer. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CTL. Hoy vamos a estar hablando de un desafío que atraviesan algunas corporaciones, empresas que crecen, que se desarrollan. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con la plataforma? Nos acompaña acá Nahuel Lema, cofundador de Coder House, desarrollando tecnología y negocio por ya más de 10 años. Así que bienvenido, Nahuel, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Juan. La primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta que hacemos siempre, que es cuando vos estás en una juntada, en una reunión con amigos, en un asado, en algún lugar donde vos tenés que contar, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo se lo explicás? Es una pregunta bastante compleja porque uno a medida que va avanzando el tiempo va sacándose roles y poniéndose otros a medida que transita la vorágine laboral de alguna manera. Comencé como programador y hoy tengo como varios sombreros al mismo tiempo, de un poco de producto, un poco de supervisación, un poco de mejora continua, un poco de programación, un poco de tecnología, un poco de todas esas cositas que hacen que uno pueda llegar a dar un servicio cada vez mejor. Entonces requiero de todas esas habilidades. Entonces, ¿qué es lo que puedo llegar a definir de qué es lo que hago ahora? Ayudo a distintas empresas o a emprendedores a hacer ese eslabón más que les da un mejor servicio. Un perfil multidisciplinario. Así dice el manual. Dice generalista, multidisciplinar, algunos dicen multipotencial incluso. Ya eso me parece un poco vende humo, pero sí el resto de ser un perfil que puede detectar las falencias o los cuellos de botellas en distintos puntos de la estructura. Espectacular. Y recién decíamos al principio que íbamos a hablar del desafío del crecimiento. Y una de las primeras preguntas que te quiero hacer es, ¿qué es lo primero que uno nota en el momento de que da ese primer paso de crecimiento, que se empieza a dar cuenta de que está atravesando una pequeña crisis o un desafío de crecimiento? Se puede encargar de varios puntos. Las crisis son inevitables, siempre pasan de alguna manera y uno busca anticiparse siempre que puede a esas crisis. Creo que se terminan dando esos momentos donde uno no sabe lo que está pasando y eso suele ser catastrófico. Porque empiezan a pasar cosas y uno empieza a ver los resultados o las consecuencias, pero no puede detectar las causas, no puede detectar los patrones que llevaron a eso hasta poder hacer un post-mortem y poder mejorarlo de alguna manera. Por lo tanto, creo que esas crisis son síntomas claros de que está creciendo la organización y de que empiezan a aparecer más agujeros en un balde como que está perdiendo agua por todos lados y uno tiene que empezar a aprender a prever que esos agujeros pueden llegar a pasar, ver cómo los puede subsanar y tratar de poner mejores procesos para poder arreglarlo. Es por ahí más fácil verlo en retrospectiva que darse cuenta cuando uno lo está transitando. Correcto. Sin duda, mientras lo estás transitando es muy difícil. Uno va caminando y pone un pie delante del otro, pero de repente, cuando empezás a crecer, no hay un solo camino. Empiezan a pasar muchas situaciones en paralelo, con mayor o menor complejidad, y uno no puede tener ojos en todos lados. Por eso creo que a lo largo de esta entrevista o de esta conversación vamos a empezar a ver qué problemas puede llegar a prever o qué puede darnos algún tipo de seguridad para poder atender mejor ante esas crisis y ser más resilientes ante todo este tipo de conflicto que uno pueda llegar a tener. Eso me da pie para preguntarte puntualmente por algunas decisiones técnicas que se puedan tomar, qué impacto, o malas decisiones técnicas que se puedan tomar, qué impacto terminan teniendo en esos momentos tan críticos. Como resultado, supongamos que sucede una crisis. Estamos en una situación, son las 12 de la noche, vamos a ponerlo bien mal. Viernes 12 de la noche, tenemos una app de delivery, está en pico de consumo astronómico, y de repente nos empiezan a llegar pedidos de que se están perdiendo los pedidos. No sabemos qué está pasando, se están perdiendo los pedidos. Si no tuviésemos, vamos a suponer que no tenemos ni idea, bueno, empiezan a pasar las horas, los pedidos empiezan a acumular, empiezan a estar perdidos, deberíamos
haber prevenido que esto podría llegar a pasar en un momento, porque capaz que es la primera vez que pasa, pero podría haber pasado antes, y tendríamos que tener un dashboard de control donde podamos ver y hacer una trazabilidad de ese incidente hacia atrás, todo lo que se pueda. Entonces, cuando uno empieza a tener estas alertas, tener esta trazabilidad te ayuda a reaccionar mucho más rápido. Si uno tomó la decisión técnica de ir, vamos a hacerlo lo antimanual, product driven, commercial driven, venta por sobre todo, viene al producto, pero no tanto la parte tecnológica, porque la parte tecnológica estaba desarrollando capaz áreas más relacionadas a la venta o al producto mismo o al servicio, y no se desarrolló algo de back office, algo de control, algo de herramientas internas para que la organización pueda operar. Puede ser un muy mal trago, que la vas a pasar súper mal, donde empiezan a pasar cosas y no tenés ni idea de lo que está pasando. Y no tenés ni idea por dónde reaccionar, y eso suele ser muy estresante, suele ser muy difícil, y el post-mortem suele ser muy, muy duro. ¿Y cómo ves eso, en esto último en Argentina? ¿Cuál es la tendencia en general a cómo gestionar o cómo orientar acá en Argentina, a diferencia de por ahí lo que puede pasar en la región o en otros mercados donde vos hayas estado trabajando? En Argentina, al menos lo voy a hablar de mi pequeño lugar, de quizás algunas experiencias compartidas con otras personas que también tuvieron áreas de tecnología a cargo o que interactúan con tecnología, es muy del post-mortem. Es muy de sucede el incidente, todo lo desconocíamos, ahora lo conocemos, qué herramientas, soluciones, productos, conocimientos que tenemos que adquirir para poder subsanar esto y no nos vuelva a pasar en el futuro. Y si nos vuelve a pasar, porque capaz que es un tipo de incidente que puede llegar a tener un tipo de recurrencia, porque capaz que sos una app de delivery o sos una app que transacciona de alguna manera y tenés un pico y de repente tenés otro pico más adelante y no estabas tan preparado, bueno, por lo menos tener ese análisis posterior a este incidente que te invite a adquirir conocimientos, habilidades y herramientas o desarrollarlas para poder que la próxima vez no te vuelva a pasar y que, bueno, que te pasen quizás otras cosas, porque las crisis ojalá fuesen inevitables, pero a veces no lo son. Y quizá cuando ya pensamos en el siguiente paso, ¿no? Cuando ya de repente por ahí nos tocó atravesar una primera crisis donde ya tenemos un producto que empieza a tener tráfico, que empieza a generar información y que uno empieza a desarrollar esas capacidades como para entender esa información, y surge el desafío de decir, bueno, ya tengo que pasar de este producto a una plataforma. ¿Qué requiere ese paso o qué nuevos desafíos aparecen? Por lo general, dependiendo del estado de la organización, y esto no está sujeto a años, tiene que ver más con niveles de facturación, nivel de cliente, nivel de consumo, va a llegar un momento donde la estructura inicial con la cual se pensó va a empezar a tambalear. Esto es la misma metáfora la metáfora del barco de Teseo, el mismo barco que partió, no necesariamente tiene que ser el mismo que va a volver, y hay que estar renovándolo constantemente, descubrir estas falencias que el software inicial o la intención o la herramienta que se hizo en el inicio, ya capaz con el tiempo no cubre las mismas necesidades. Hay personas que requieren otro tipo de servicio y hay personas, clientes internos, que requieren otro tipo de soluciones para poder mejorar el servicio o el producto. Por lo tanto, a medida que va avanzando el tiempo, es súper importante empezar a ser lo más anticipable posible a que esto puede pasar y que hay que seguir desarrollando para mejorarlo. Y ya uno empieza a ver otras métricas. Empieza a analizar otras tendencias que por ahí, con la madurez ya de una primera etapa, bueno, empieza a entender quizá también desafíos a nivel arquitectura, infraestructura, ¿no? ¿Qué desafíos plantea a nivel tecnología esa nueva etapa? Exactamente, es una excelente pregunta, porque cualquier persona que, más allá de que esté en tecnología o no, tiene que perseguir algún tipo de métrica. Si alguien ingresa a una organización y sería interesante preguntarle, vamos a hacer algo bien genérico, cuál es el NPS de determinado servicio, cuál es el NPS de determinado producto, cuál es el uptime de las APIs, cuál es la API que más se consume. Estoy yendo palabras y preguntas muy amplias de sectores, pero tienen que ver con métricas de calidad interna, calidad de servicio y métricas que uno debería tener plasmadas en algún lugar, idealmente un dashboard, no caigamos en un sheet y nada más, sino que es a lo que uno se compromete, a mejorar la calidad y a mejorar el servicio de lo que uno está ofreciendo. Si está del lado de tecnología, bueno, las API funcionan bien, qué uptime tiene, si se están cayendo, si no se están cayendo, qué herramientas están siendo capaz que súper lentas, lo está detectando, no está detectando, es invisible, es intuición. Si es intuición estamos al horno, porque cada uno confía en lo que quiere, pero si la gente está diciendo que determinado servicio está o lento o no cumple, bueno, ¿qué se está pasando y si se está midiendo eso? Y si no se está midiendo, poner las herramientas para poder medirlo
y estar garantizando. Esto es súper común, que todos hemos utilizado cualquier tipo de herramientas y cuando se cae algún tipo de servicio suelen tener, cuanto mayor sea la herramienta, alguna página de tipo status, status.midominio.com, y en esa status se evalúan un montón de verticales que son core del negocio. Cuando una empresa empieza a crecer mucho, es importante que estas métricas estén, sobre todo para el cliente, que son métricas que uno podría llegar a ver, pero también como métrica interna. Si algo está pasando en algún servicio, es importante que se esté recolectando esa información y se esté plasmando en algún lugar que te permita estar supervisando. Si estamos a ciegas, es muy complicado. Sí, uno cree que, o creería que cuando tiene tanta visibilidad ya la percepción de tu producto y tu servicio pasa mucho también por la disponibilidad, por el acceso. No son cosas secundarias, sino que pasan a ser parte del valor entregado, ¿no? Correcto. En ese sentido, por ejemplo, si alguien está tratando de ingresar a tu plataforma y no está pudiendo ingresar, no solo sería importante tener la métrica de ver si está funcionando o no y dar el control para no tener que hacer el test manual o no llegar a esa instancia, sino también que las personas que estén operando detrás tengan las herramientas internas para prever qué está pasando. Que al mínimo incidente ya pueda ser reportado. Por eso necesitas también un canal de ticketing, ya necesitas otro tipo de herramientas, por eso la organización va creciendo, va requiriendo nuevas habilidades, conocimientos y herramientas, y parte de ello es desarrollar todas estas soluciones que te permitan operar con la mayor eficacia posible ante cualquier incidencia. La no respuesta es lo peor que le puedes hacer a tu cliente. Ya yendo para el lado de los datos, si bien lo tocamos cuando hablamos de métricas, cuando hablamos de tableros, uno puede tender a pensar cuando está desarrollando un negocio que los datos son un proyecto para encarar en algún momento, cuando desde el momento cero estamos hablando de la importancia que tiene el dato para la toma de decisión, ¿no? ¿Qué recomendación vos darías a alguien por ahí que está desarrollando su negocio y se encuentra con esta situación? Otra excelente pregunta, muy relacionada al producto, lo cual es fantástico porque es súper amplia, porque producto hay en todos lados, no es simplemente el producto que el cliente consume, sino el cliente interno también consume un tipo de producto. Las métricas tienen que estar y tienen que ser abastecidas de cualquier insight que a uno le pueda dar. Pueden ser, como mencionamos recién, pueden ser encuestas de NPS, de CSAT, de calidad de producto, algún tipo de métrica que uno pueda llegar a tener para ir midiendo la interacción que tienen todos los tipos de clientes con el servicio. Y esas métricas tienen que recolectarse en algún lugar. Hoy no hace falta ni desarrollar algo súper sofisticado para medirlo. Hay un montón de herramientas marca blanca que te permiten recolectar, que te hacen los grafiquitos. Lo tienen todo muy bien plasmado, pero es importante recolectarlo, porque puede llegar a pasar, y sé que la palabra crisis se está repitiendo mucho, de que eventualmente un producto, un servicio, incluso una herramienta interna esté pasando por un muy mal momento y solamente sea una percepción. Si no tenemos unos datos atrás que lo contrasten. Datos que pueden ser: ¿qué percibe el usuario en 5 estrellas? Es algo que hacemos nosotros todo el día, todos los días, en cualquier tipo de interacción que tenemos con cualquier tipo de servicio. ¿Qué percepción tiene el cliente? Si dejó algún tipo de comentario, qué tipo de comentario dejó. Poder capturar esta información porque es crítica al largo plazo. Capaz al corto no te da una ventana de algún tipo de patrón, algún tipo de conclusión, pero sí al largo plazo, cuando uno empieza a mirar hacia atrás, empieza a recolectar esa información, puede determinar para dónde puede llegar a ser la próxima iteración. Puede ser que haya que mejorar determinado aspecto, puede ser que haya que quitar determinado aspecto, o simplemente cambiar el servicio o descontinuarlo. Esa es la peor de las consecuencias de haber puesto tiempo, dinero y esfuerzo en desarrollar algo, pero eso puede pasar. Y está perfecto que pase. Y de la mano un poco de la generación o origen de esa información o de los procesos están también lo que son las automatizaciones, que hoy viene creciendo tanto, ¿no? Y que de alguna manera uno, por un lado, tiene toda una cuestión de velocidad, eficiencia. Por el otro lado también, cuando está uno en contacto con usuarios, puede tener también una percepción en cuanto a lo que es la calidad cuestionable. Digo, ¿cuál es tu visión en relación a lo automatizable, lo no automatizable, ventajas y desventajas? Excelente. Otro tema de ferviente actualidad. Las automatizaciones ya la barrera de entrada bajó muchísimo. Evidentemente vamos hacia allí, más tarde o más temprano, cualquier herramienta, ya sea de Google, de Cloud, de Copilot, de Microsoft, de alguna manera todas van hacia cómo le dan herramientas para que las personas puedan automatizar o agilizar su trabajo. Creo, y acá vamos a la segunda parte de la pregunta, creo que el Human in the Loop va a seguir existiendo. No sé por cuánto tiempo, no tengo ni idea, pero sí de que
Hay un paradigma que es agilizar, automatizar y escalar, y creo que vamos a estar mucho tiempo en la parte de agilizar. Hasta que llegue el momento de automatizar, tenemos que estar súper confiados de lo que va a hacer la máquina, y yo como buen técnico, como todos los que estamos en esta mesa, sabemos que puede fallar. Siempre va a haber una excepción en la regla, inevitablemente, y no sabemos qué pasa si un bot o un agente lo termina tomando. ¿Qué decisión va a tomar? ¿En base a qué? ¿Con qué pretexto lo puede llegar a tomar? Por lo tanto, creo que va a haber un human in the loop que de todas maneras va a terminar afirmando que se puede agilizar muchísimo. Capaz podemos agilizar todo hasta el 99,99% y que la persona pueda ver un reporte o simplemente darle un botón que diga, ok, estoy de acuerdo con esto, avance la automatización, ya sea de lo más básico, ¿no? Enviar miles de mails a determinado segmento, o haga un determinado proceso que se ejecuta de punta a punta y hace un determinado resultado. Creo que eso con Make, con N8N, con las herramientas que mencioné recién con AI, va a pasar. Esto es inevitable, está sucediendo, y sería genial que, y yo caí en esa, o creo que haber caído en algún momento, como cualquier otro técnico, de esto es súper importante poder evangelizar a la gente para que lo pueda hacer, porque un síntoma de crecimiento exponencial o no, es que nunca se tienen las herramientas necesarias para desarrollar, para poder abastecer la demanda interna de soluciones. ¿Qué significa esto? Que va a haber, el gerente de operaciones va a requerir determinadas herramientas y el equipo tech va a estar colapsado de tareas que lo va a llevar a que, hacelo con N8N, te doy los endpoints, cablealo como puedas y generar el resultado, reporte lo que requieras, ¿no? Y eso es súper importante. Cuanto más baja la barrera de entrada en cuanto a este tipo de herramientas, mejor va a ser, porque cada colaborador va a poder por lo menos probar y poner en funcionamiento su tarea en esas herramientas, y luego si requiere ser escalado a algo más custom, algo más personalizado, ahí se deriva el ticket a tecnología. No puedo evitar preguntarte que profundices sobre lo que es tu visión en relación a la inteligencia artificial, sobre todo, nada, para la audiencia, para poder compartir qué estás viendo. Algo recién nos diste información, pero bueno, ¿qué estás viendo y qué ves a futuro en relación a la IA? Al menos lo voy a segmentar porque el espectro es súper amplio, ¿no? Vamos a limitarlo al entorno más laboral y quizás más técnico o no tan técnico. Yo creo que, por ejemplo, que últimamente me estoy dando mucha maña con cloud, pero para la parte más para programador, con CloudWork y todo este tipo de cuestiones, me parece fascinante, me parece espectacular. Agiliza no solo mi trabajo un montón, sino que creo que poco a poco empieza a ser tan familiar con las personas, con cualquier colaborador, que va a ser súper natural. Va a llegar un momento donde vas a poder promptear, quizás no es lo mejor, pero por lo menos es funcional. Y con que resuelva el problema ya es un puntapié espectacular que puede derivar a otro tipo de soluciones en el futuro, seguro, pero que de alguna manera hoy la barrera de entrada está súper baja, y con AI, al menos creo yo, lo usamos todos los días. Se está volviendo tan natural que es innegable que el camino está sumamente sembrándose a ese lugar, ¿no? Lo que vamos a cosechar dentro de un par de años es espectacular, o por lo menos parece ser. Sí, tal cual. Y hoy una característica, creo, particular de lo que fue el desarrollo de esta tecnología, que a diferencia de otros casos donde las empresas lo incorporaron y lo bajaron a las personas, en muchos casos esto fue algo que surgió de las personas, y hoy las compañías tenemos el desafío de reglamentar, estructurar, moderar, ¿no? Y me da pie un poco para preguntarte acerca de seguridad, si bien no es, digamos, tu especialidad, pero has trabajado y desarrollado plataformas muy grandes donde es ineludible la cuestión de seguridad. Me gustaría preguntarte, en relación a la IA, pero en general en torno a las plataformas, ¿qué importancia le das a la seguridad o qué rol crees que va a jugar en este tiempo que viene? Exacto. Es un excelente tema, porque aunque parezca que, y esto creo que se lo escuchaba a alguien que estaba más metido en ciberseguridad de la que yo puedo llegar a estar, de si no pasa nada es porque hay un ejército de gente, sobre todo desarrolladores, atendiendo de que no pase nada. Están siendo bombardeadas, todas las herramientas que nosotros utilizamos están siendo bombardeadas constantemente y cada vez más. Incluso hace un par de semanas o meses estaba junto en un grupo donde había una persona que se dedicaba a ciberseguridad y que se dedicaba hace muchos años, y que veía cómo los troyanos, los exploits, todo creció exponencialmente. Hoy es muy fácil crear este tipo de amenazas y tratar de buscar algún tipo de vulnerabilidad en estas herramientas súper grandes que nosotros utilizamos todos los días. Por lo tanto, hay un ejército atrás de gente
tratando de que estas cosas no nos lleguen a nosotros, de alguna manera. Por lo tanto, creo que hay varias aristas. La primera es, si uno desarrolla tecnología, la capa de seguridad está, creo, en un estándar súper elevado. Las herramientas bajaron mucho la barrera de entrada en el sentido de que acceder a herramientas con seguridad es súper fácil. Uno puede perfeccionar, naturalmente, porque puede llegar a suceder, y lo quiero desarrollar en la segunda parte de la respuesta. Y la otra parte del tema es, si estás desarrollando algo de consumo masivo, la seguridad es crítico. Necesitas un equipo, necesitas gente, necesitas ser auditado, que me deriva a la tercera parte, que lo que me estaba guardando es si uno desarrolla algún tipo de software que puede llegar a utilizar alguien del segmento más B2B, más que cliente corporativo, la venta se puede llegar a caer si uno no cumple con una auditoría de seguridad. Por eso lamentablemente esto puede pasar. Pueden ser clientes que son bancos, pueden ser clientes que manejan algún tipo de pasarela de pago, puede ser lo que sea que requiera que el cliente te dé usuarios. Y si el cliente te está dando usuarios y son usuarios corporativos, te va a exigir del otro lado un SLA donde puede llegar a tener una vertiente donde tenga algún tipo de certificación de seguridad. Ya sea que te envíen auditores, este es nuestro equipo de seguridad, va a auditar como audita a cualquier otro proveedor, y si vos no cumplís con eso, es lo que más puede afectar, que es no estás cobrando el negocio. Sí, nosotros eso hoy lo vemos mucho, cada vez lo vemos más. Tiene sentido y está bueno porque de alguna forma va nivelando como el tema de seguridad tiene sus hilos delgados y sus lugares de donde puede penetrar, con que haya una estructura pareja ayuda a proteger al conjunto, ¿no? Pero bueno, quizá el desafío también para un negocio que se está desarrollando, que está creciendo, cuesta priorizar el gasto, priorizar el tiempo, la energía en seguridad y bueno, dejarlo para el final tiene sus consecuencias, ¿no? Exactamente. Puede ser que esas consecuencias a veces pueden llegar a suceder muy rápido. Si uno, por ejemplo, que hace poco conocía a un emprendedor que estaba desarrollando una solución que era 100% B2B y que había clientes que capaz no formaba parte de su proceso de alta de proveedores hacer una auditoría de ciberseguridad, pero justo le tocó con varios y esos clientes directamente no avanzaron. Y puede ser que su solución sea espectacular, pero si no cumple con ese nivel de estándar de proveedor, no entras. Tan simple como que es un check, no vas a tener y no va a suceder. Tal cual, hoy es un requisito en muchos casos. Correcto, exactamente. En un episodio anterior hablamos con Sofía Ascolia, Head de Experience y People y Cultura en Naranja X, de la importancia del fit cultural, del talento, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte, con toda tu experiencia, sobre el desafío de alinear tecnología y personas, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre eso y qué representa a nivel desafío en una compañía? Pregunta por la tangente espectacular, porque cuando me tocaba hacer entrevistas, yo buscaba un determinado perfil que si las personas que pasaron por mi entrevista, no lo voy a transparentar ahora, saben qué pregunta hago y es espectacular esa pregunta, así que lo dejaré en secreto. Siempre estoy buscando gente que le guste hacer cosas. Seguramente haya gente que es muy crack y está muy bien, pero a veces me gusta, la mayoría de las veces, que gente que tenga ganas de hacer cosas copadas y que no tenga miedo a decir, no tengo ni idea, pero me puedo poner a aprender y nos chocamos la pared juntos. No tengo ningún problema. Lo importante es que haya esa motivación y esas ganas de hacer, porque tecnología nueva sale todos los días. Entonces es algo inevitable no saber. Y uno no sabe, pero por lo menos puede llegar a aprender y tener esa flexibilidad de me contrataron para este rol, con esta serie de habilidades, pero ahora el negocio demanda implementar esta otra solución o llevar adelante esta tecnología X y decir que no, a veces no es una opción. Hay que darle para adelante y saber que lo que se está implementando, la intención que tiene es mejorar el producto final. Por lo tanto, tecnologías hay un montón, no se puede saber de todo, pero sí se puede tener la intención y tener la buena predisposición de decir, bueno, voy a aprender. Ya sea, voy a decir un ejemplo súper bardo, ¿no? Un ejemplo súper banal. Yo soy muy bueno en JavaScript, o creo que lo soy. Y últimamente me está tocando programar en algo que no es JavaScript. Digo, bueno, me voy dando mania y un poco de cloud, un poco de AI y cosas por el estilo, y le vas encontrando la vuelta. Porque el no es una opción. Hay que desarrollar y hay que proveer soluciones en la tecnología que sea. Entonces busco gente de pilla, gente viva. Sí, por ahí es un skill más buscado, esa impronta o esa curiosidad, que quizá el conocimiento técnico en sí puntual sobre algo concreto, ¿no? Todo se puede resolver. Si te das mania, todo se puede resolver. Va a haber problemas impensados en el futuro, pero si tenés la flexibilidad de poder
aprender lo que haya que aprender, dale nomás. Ese es el perfil, es un crack, un pillo, alguien vivo. Incluso las últimas contrataciones que hizo era justamente con ese tipo de perfiles. Gente que capaz que no era, wow, qué crack, es una luz. Pero no, este pibe está despierto. Este pibe está muy despierto. Entonces va totalmente mandado y es gente copada, gente con la que te gusta trabajar. Incluso esta pregunta sí la puedo transparentar, que es al finalizar, que era una pregunta que no hacía la persona porque capaz que quedaba un poco mal. Pero ni bien terminaba la entrevista, me tenía que preguntar a mí mismo si quería trabajar con esa persona. Si quería trabajar con esa persona, buenísimo, esto avanza o por lo menos entra a un próximo paso. Pero si no quería trabajar con esa persona, no, ¿qué pasa el siguiente? Tiene que haber como algo químico, de alguna manera, porque sé que, y eso lo puedo contar de alguna manera, porque los problemas van a pasar. Justo el tema crisis salió bastantes veces. Va a haber una tarde donde no vamos a tener que ir hasta las 12 de la noche porque pasó algo, hubo un tipo de incidente, o se está rompiendo algo, o determinado equipo requiere ayuda. No sabemos. Las cosas pueden pasar y contar con gente, que es gente buena, gente capaz, gente que es viva, gente que está despierta, eso te ayuda un montón. Y está buenísimo. No digo que está bueno tener crisis, no, eso no está bueno. Pero saber que podés contar con alguien y decir, che, sé que no es el horario laboral, pero está pasando esto, sí, dale, ya me sumo, dame 15, espectacular. Eso es buenísimo. Totalmente. Y yendo a la cuestión del liderazgo, ¿no? Porque hablábamos de los perfiles de las personas. Ahora digo, ¿qué desafío tiene quienes tienen que liderar esos perfiles o esos equipos en un entorno tan cambiante, con tantos desafíos, con presiones, con situaciones donde hay servicios continuos que te pueden requerir en cualquier momento? ¿Qué características, así como hablábamos recién de las personas, identificás o buscás en un líder para poder llevar adelante la visión y los objetivos que se plantean? Vos como yo venimos de una escuela muy verticalista de Haití, donde el que más sabe es el que está arriba de todo, ¿no? Es como algo así. Y con el tiempo me fui dando cuenta que ese paradigma quizás se está rompiendo bastante. He conocido CTOs que no venían de la parte técnica, o sea, tenían un buen conocimiento y vocabulario y capaz algún tipo de expertise relacionado a lo técnico, pero no particularmente sí particularmente tenían habilidades de gerencia, de liderazgo, de otro tipo de comunicación, de llevar adelante producto, de tener otras herramientas que les permitía liderar equipos de 5 personas hasta miles de personas y no necesariamente estaban en la vanguardia de la tecnología. Mira que, no, me levanto, veo Reddit o veo Hacker News de las últimas cosas que salieron. No, capaz que no. Capaz que estaba absorto en cómo llevar el negocio a determinado estadio y para ello a veces se requiere tecnología, a veces no. A veces se requiere, y eso es la parte importante con el aprendizaje, las personas adecuadas que sí saben de tecnología. Porque yo no soy ningún crack de nada. Yo no tengo idea de nada. Sí me defiendo con bastantes cosas, pero sí me puedo llegar a defender en una entrevista técnica a alguien que sí sabe. Y alguien que sí sabe para resolver un problema particular, por ejemplo, me ha pasado cuando contraté al primer data Analytics o algo de datos, me puedo defender. Pero no soy un experto. No soy una banda loca de cosas. No, cuando conocí a esta persona dije, no, este pibe sabe. Este pibe sabe de verdad. No me está vendiendo ni humo ni nada. Vamos con este pibe la tiene súper clara. Y así con todos los perfiles, y uno se va empezando a dar cuenta que lo que importa es tener a esas personas, que son o ultra especialistas, o muy cracks, o se dan mucha maña, o tienen tanta experiencia que uno ya no va a tener el tiempo de ganarla. Y ahí es donde uno tiene que tener una visión capaz de liderazgo, por lo menos del área de tecnología, porque es la narrativa de este podcast, de tener a la gente adecuada, ultra especialista, en los puntos que van a sanear o van a traer algún tipo de mejora a la organización o al cliente mismo. Recién antes de la conversación que estábamos charlando, hablábamos de a veces la importancia de simplemente ya haberlo recorrido antes, ¿no? Poder derramar esa experiencia de haberse comido esos palos y hoy poder estar transmitiendo eso y pasando esas enseñanzas, ¿no? La última pregunta que te quiero hacer, así como para sacarte un poco de eje de todo lo que charlamos, que la verdad nos compartiste un montón de información y visión tuya de tu experiencia, es ¿qué pregunta no te hice que te hubiese gustado que te hiciera? Excelente cierre, ¿eh? Los mejores podcasts del mundo hacen esas preguntas, así que ¿qué pregunta me hubiese gustado? Creo que el abanico de posibilidades de preguntas es abismal. Creo que para el segmento al que apuntamos, quizá, o apunte este podcast, esté más relacionado con tecnología, esté más relacionado con producto, esté más relacionado con el área de software y su gran paraguas que abarca tantas industrias. Creo que
todas de alguna manera deberían estar mirando hacia el producto. No, toda la tecnología que se tiene que desarrollar tiene que estar vinculada sí o sí con el producto. Ya sea un producto interno, como puede ser cualquier desarrollo que uno pueda tener, o un producto para un cliente externo. Pero sin embargo, todo eso tiene que estar supervisado. Y cualquier persona que esté en tecnología, producto, incluso recursos humanos, como mencionaste recién, tiene que tener métricas y esas métricas tienen que estar plasmadas en algún lugar. Y lo que me pasa es que, y justo tocó parte de esas preguntas, muchas organizaciones que están empezando a crecer dejan quizás las métricas o dejan esto para después o lo tienen plasmado en un sheet y ya con eso alcanza. Eventualmente eso no alcanza y es un síntoma más de inmadurez que de madurez. Un buen CEO, un buen gerente, un buen dueño de negocio persigue métricas y trata de buscar cumplirlas. Y si no tiene esas métricas o las tiene ahí al aire o las tiene en un papelito, no sirve de nada. Entonces, cualquier cosa que uno vaya a desarrollar, antes de ponerse a desarrollar quizás, o durante el desarrollo tiene que preguntar, bueno, ¿cómo voy a medir esto? ¿Cómo me garantizo a mí mismo de que esto que estoy haciendo está bien? ¿Cómo me garantizo que los datos de A lleguen a B? ¿Cómo me garantizo de que cuando pase algo lo pueda transparentar en otro lado? Y que eso tenga un norte de alguna manera. Y creo que un síntoma de madurez es justamente eso, que uno ya se empieza a armar, lo que el manual ya lo dice, Porter ya lo decía, esto no es algo novedoso, no lo estoy trayendo a la mesa, Porter y el resto ya lo traían, y Taylor más todavía, tenés que tener tu tablero de comando. Y a partir de ahí, ver lucecitas verdes, amarillas, rojas, y de todos los colores que quieras, pero ese tablero de comando tiene que existir. Y hoy hay un montón de herramientas que te permiten, por lo menos, obtener esa información y plasmarla en algún lado, pero ese objetivo tiene que estar. Tiene que haber alguna forma de poder hacerlo y que eso le dé un poco de claridad y que pueda supervisar con mayor eficacia el negocio. Muchas gracias, Nahuel. Un placer tenerte acá. Gracias a vos.